Shalom, mis apreciados talmidines que hacemos vida en esta comunidad. Sha'arei Orah, soy Tony Joseph Baer y vengo a traerle mis interpretaciones sobre la Parashat Shemot, primera Parashat del libro de Shemot, que es el que vamos a estudiar, a aplicar y a conocer durante toda esta semana. La oscuridad de la noche tiene una magia peculiar que despierta en nosotros un sinfín de emociones. Cuando llega la oscuridad de la noche, el mundo se transforma y la penumbra se apodera de todo lo que conocemos. Esa oscuridad de la noche profunda puede en un instante parecer interminable. La oscuridad de la noche nos envuelve en un abrazo de nostalgia y tristeza y nos hace sentir la soledad de manera profunda. La oscuridad de la noche. Es precisamente en esos momentos en que la noche se siente infinita cuando comenzamos a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre los recuerdos que atesoramos y sobre las experiencias que nos han moldeado. Sin embargo, en medio de esa vastedad de la oscuridad de la noche, una pequeña llama puede encenderse y transformar por completo nuestro ambiente. Esa llama tan sencilla y a la vez tan poderosa tiene la capacidad de alterar nuestra percepción de lo que nos rodea. Es como si al calor de su luz la noche dejara de ser un manto de soledad y tristeza y se cambiara por un espacio lleno de posibilidades. Nos recuerda que incluso en la más oscura y más densa noche siempre hay un destello de esperanza, un susurro de magia que nos invita a mirar con otros ojos. Esta relación con la luz y la oscuridad ha sido esencial a lo largo de los siglos. Durante milenios el aceite ha ocupado y ocupaba un lugar fundamental en la humanidad, mucho antes de que tuviéramos acceso a la electricidad o a otras formas de combustible. El aceite no era solo un medio para iluminar la noche, era una representación de lo sagrado, del ritual, una representación del hogar. En cada mesa de Shabbat, por ejemplo, el aceite se convertía en un símbolo de unión y comunidad. Sin aceite no habría luz y sin luz, ¿cómo podríamos encontrar el camino en esa oscuridad? Los grandes reyes y sabios de la historia, como Salomón, comprendieron el poder detrás de la luz y el aceite. Salomón reconoció por su sabiduría y nos ofreció una reflexión profunda. Tov Shem mi Shemen Tov, es decir, es mejor un buen nombre que el mejor de los aceites. Tov Shem mi Shemen Tov. Y qué frase tan hermosa, y suena muy hermoso, más hermoso en hebreo que en español, porque en hebreo suena Toshem, Mishemen Tov, y en español es mejor un buen nombre que el mejor de los aceites. El sonido de esas palabras en hebreo tan melodioso resuena en nuestros corazones y nos lleva a meditar sobre la esencia del nombre, sobre lo que representa realmente la palabra Shemot, el nombre. El Shemot, el nombre, tiene la capacidad de encapsular la identidad, el propósito y quizás incluso el secreto que lleva cada persona, cada objeto, cada creación del universo. En el ámbito de nuestra espiritualidad, este concepto se manifiesta de manera extraordinaria a medida que comenzamos a estudiar el segundo libro de la Torá, conocido como Éxodo por todos. Encontramos que su verdadero nombre en hebreo es Shemot, que significa nombres. Esto no es una simple curiosidad lingüística, sino que enciende una llamarada de reflexión que sería que detrás de cada nombre hay un misterio, detrás de cada Shemot hay un misterio, hay una historia sin contar. Cada Shemot, cada nombre, no solo designa, sino también oculta. Llamamos cosas por su nombre, o mejor dicho, ponemos nombres a las cosas que creemos conocer. Sin embargo, es crucial reconocer que nuestras percepciones son a menudo superficiales. Los nombres pueden describir lo exterior, mas no
siempre revelan el propósito profundo de su existencia. Incluso cuando intentamos acercarnos a la divinidad de Dios, encontramos un velo que nos impide conocer su verdadero nombre. La tradición judía nos enseña a referirnos a Dios como Adonai, que significa mi Señor, o Hashem, que significa el nombre. Y esta forma de referirse a lo divino resalta una verdad sumamente profunda. Por más que buscamos entender y conocer a Dios, siempre estaríamos en cierta medida limitados por nuestra comprensión humana. La grandeza de lo divino trasciende nuestro entendimiento y esto se refleja en la forma en que intentamos nombrarlo. El concepto de que cada nombre guarda un secreto se vuelve aún más claro cuando profundizamos en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Cada persona es única con sus propias historias, con sus propios secretos, y a menudo es tan fácil perdernos en la superficialidad de las primeras impresiones. Pero si nos tomamos el tiempo para conocer a las personas más allá de su nombre exterior, cuántas sorpresas y riqueza podríamos descubrir. Hay un mundo entero detrás de cada individualidad, un universo de experiencias y emociones que a menudo permanece oculto bajo la superficie. Por lo tanto, la próxima vez que nos encontremos en la oscuridad de la noche, recordemos que a pesar de la melancolía que puede traer, siempre hay una posibilidad de la luz. Esa pequeña llama puede ser el catalizador que transforma nuestros miedos en valor y nuestras soledades en conexiones en medio de la noche. Encontramos la oportunidad de descubrir los secretos que se ocultan. Esta semana la Parashá nos introduce en uno de los relatos más impactantes y significativos de nuestra historia, la esclavitud en Egipto. Con solo unas líneas, el texto nos recoge el resumen de casi 400 años de sufrimiento, opresión y sacrificio, pero mirándolo desde el ángulo correcto, este breve relato es una poderosa lección sobre nuestra vida y la capacidad que tenemos para avanzar aun cuando las circunstancias son desafiantes. Es un recordatorio de que en la vida muchas veces debemos aprender a pasar rápidamente las páginas de nuestras historias si la vida continúa, y debemos tener la valentía de seguir adelante dejando atrás lo que nos pesa. En el capítulo 2 empezamos a vislumbrar una luz en medio de la oscuridad, mientras que el primer capítulo apenas escasamente menciona las penurias de nuestros antepasados. El segundo capítulo nos presenta la llegada de Moshe, una figura central en nuestra tradición. El texto dice que un hombre se une a una mujer y la chica queda embarazada y tiene un niño y lo tiene 3 meses y más no lo puede tener porque el faraón está matando a todos los nenes. Lo tiene 3 meses, lo pone en una canastica en el río y entonces su hermana lo acompaña a ver hasta dónde llega y de pronto está la hija del faraón que lo encuentra, lo toma y lo salva. Ahora, durante todo este relato que nos van a contar, no hay un solo nombre. Aquí, en este relato tan conocido, la historia de la canastica que flota en el Nilo, que se despliega, pero tal vez no nos fijamos en un detalle crucial. En todo el relato no existen nombres. Un hombre, una mujer, un niño, una hermana, la hija del faraón, cada uno de estos personajes permanece en el anonimato. Esta ausencia de nombre no es un descuido, es de hecho un componente fundamental de la narración. Esta canastita, llevada por las aguas que contenían al futuro líder del pueblo judío, simboliza la esperanza en medio de un contexto donde perdemos nuestra identidad. Egipto se convierte en un lugar donde los nombres se desvanecen, donde la historia y la identidad quedan sumidas en la niebla del olvido, porque Egipto no es simplemente un punto en el mapa, es metafóricamente el espacio en el que uno se disuelve, pierde la noción de sí mismo y olvida de dónde viene y hacia dónde va. El nombre en hebreo Shem
No es solo una etiqueta, es un indicativo de propósito, es un indicativo de destino. La palabra Shem evoca preguntas existenciales. ¿Para qué? Esta búsqueda de significado es esencial en cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en un Egipto personal, un lugar donde la desesperanza parece reinar, nos olvidamos de por qué estamos aquí. Aquí es donde la historia de Moshe se convierte en extraordinaria, pues es la representación viva de un regreso al propósito y una reclamación de la identidad. El rey Salomón nos enseñó que un buen nombre es mejor que el mejor de los aceites. Cada uno de nosotros tiene 3 nombres. El primero nos lo otorgan nuestros padres, el segundo es el que la sociedad nos impone, el tercero es el que nosotros elegimos para nosotros mismos, que es reflejo de nuestras aspiraciones más profundas. Esta estructura nos recuerda que tenemos múltiples capas en nuestras vidas, cada una de las cuales contiene propósitos distintos, uno vinculante con la historia y el origen nuestro, otro que se relaciona con el mundo que nos rodea, y el último aquel que proviene de nuestra innata búsqueda espiritual. Les decía, Shen, que quiere decir nombre, lleva un secreto, cada nombre, cada palabra Shen no solamente quiere decir nombre, también quiere decir propósito, quiere decir objetivo, y de hecho en hebreo uno dice Hashem Ma, cuando uno quiere decir para qué, Hashem Ma, para qué, o Hashem Ma Asiten, para qué haces esto, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. La palabra Hashem, nombre, es un propósito, es un rumbo, es una ruta, es por eso que Egipto no es un lugar geográfico, Egipto es ese lugar en donde perdemos la razón de ser, donde dejamos de tener ese nombre que dice a dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos y cuál era el lugar que alguna vez pretendimos llegar. Este es el momento en el que elegimos sobrevivir, donde perdemos el nombre. Es por eso que los sabios escribieron en sus Midrashim sobre estos textos del rey Salomón, sobre el texto que dice, Ton Shem mi semen top. Es mejor un buen nombre que el mejor de los aceites. Dice que cada persona tiene 3 nombres, como ya se los repetí anteriormente, y tenemos 3 nombres porque tenemos 3 propósitos en la vida. Uno, con nuestra historia, con el pasado, con nuestro origen. Otro, con el mundo que tenemos. Un propósito con el mundo y uno último que es el nombre nuestro, es el propósito interior, el que habla de nuestras más profundas convicciones acerca de quiénes somos, de quiénes podemos llegar a ser. El tema es que a veces decidimos abandonar algunos de los nombres, decidimos cortar con ese nombre y decidimos que no nos llamen más así. Hay otras veces que decidimos cambiar nuestros nombres y hay veces que decidimos un nombre por encima del otro. Nos llaman de diferentes maneras y cada uno de esos nombres porta un significado detrás, un secreto. Lo que tenemos que hacer, que saber, es que a la hora de elegir un nombre uno no tiene que elegir simplemente por cuán lindo suena, sino si acaso ese nombre responde a las preguntas, si responde a las preguntas, si responde al por qué, por ejemplo, queremos dejar ese nombre, o si responde a la pregunta de cuál es el objetivo, el desafío, el destino, el propósito de ese nuevo nombre que deseamos y debemos portar. Sin embargo, llega un momento en nuestra vida y por eso llega ese momento en que debido a las circunstancias o decisiones abandonamos esos nombres y podemos optar por cambiarlo, por dejar que otros nos definan, ignorando así las raíces que nos anclan. Pero hacer esto es perder de vista el propósito y el sentido de nuestra existencia. Cuando elegimos vivir solo con uno de esos nombres, el impuesto o el propio, renunciamos a la maravillosa complejidad de lo que somos. La historia de Moshe, silenciosamente fuerte a través de sus páginas, nos llama a regresar a nuestros nombres, a reclamar nuestra identidad y a no dejar que Egipto nos consuma. La lucha por salir del yugo de la esclavitud no es solo una historia, no es solo histórica, es un viaje
que cada uno de nosotros debemos emprender a diario, enfrentando nuestros miedos, enfrentando nuestras confusiones y la inundación de identidades que el mundo intenta imponernos. Es esencial que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestros nombres y lo que representan. Estamos aferrados a nuestro origen. Estamos dispuestos a seguir el peso de la historia que llevamos dentro. Al leer los primeros capítulos del libro de los nombres, Shemot, encontramos más que la historia de un nombre, sino el inicio de una revolución espiritual que sigue resonando a través del tiempo. Lo que vemos es que al alzar la voz en contra de la opresión y el silencio, y encontramos nuestro verdadero propósito y podemos comenzar a escribir la historia de nuestra propia liberación. Por lo tanto, seamos valientes, seamos como Moshe, aunque su nombre todavía no se mencione, alzando nuestra canastica a los brazos del Nilo que nos llevaría a la libertad. Recordemos siempre nuestros nombres, no solo como etiquetas, sino como recuerdos de nuestro propósito, identidad y lugar en este mundo. En el fondo, la liberación no es solo un destino, sino una forma de vida. Y convidamos y invitamos a todos a recordar sus nombres mientras luchamos por salir del Egipto moderno, que enfrenta cada generación hacia una vida plena de significado y una vida llena de esperanza. Amigos queridos, amigos todos, qué alegría poder compartir unas palabras sobre un tema tan profundo y significativo como es nuestra búsqueda de sentido. Nos han enseñado a lo largo de nuestra vida, sobre todo en los sistemas educativos, que salir de Egipto no es simplemente dejar atrás las pirámides monumentales o la amarga matzá que recordamos para celebrar Pesaj. La salida de Egipto es en realidad un viaje hacia el descubrimiento de nuestro propósito, una travesía que cada generación se ve llamada a emprender. Cada año, en cada festividad de Pesaj, recordamos la liberación del pueblo de Israel de la opresión y la esclavitud, pero hoy quiero que reflexionemos más allá de la narrativa histórica. Quiero que entendamos que salir de Egipto no es un estado mental y espiritual, es aquel momento en el que decidimos dejar de sobrevivir y comenzamos a vivir con intención y con propósito. Cuando perdemos el sentido de nuestra existencia, cuando nos preguntamos ¿para qué estoy aquí?, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos de la monotonía, en prisioneros del tiempo que pasa sin rumbo. Qué oscuro puede llegar a ser ese espacio que pasa sin rumbo. La sombra del sinsentido puede envolverse de tal manera que te sientes incapaz de encontrar una salida. Sin embargo, la luz de la historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un camino hacia la gloria de la liberación. El libro de los nombres, también conocido como Shemot, nos abre las puertas a este entendimiento. En su primera palabra, Shemot, que significa nombres, reside una verdad profunda. Cada nombre cuenta una historia. Cada nombre encierra un propósito singular. Al profundizar en nuestro propio nombre encontramos las huellas de nuestro ser. Nos invita a preguntarnos cuál es el objetivo de mi vida, qué me hace único y especial en este vasto universo. Cuando descubrimos el para qué detrás de nuestra existencia, ese secreto profundamente escondido bajo la superficie, empezamos a despejar la oscuridad. Desde el instante en que nuestras almas se conectan con esta verdad, nos damos cuenta de que sin importar cuán tenue parezca la luz, esta siempre será más fuerte que el más puro de los aceites. Esa luz interior es la que nos guía hacia nuestra propia liberación, hacia nuestra propia tierra prometida. Cada uno de nosotros entonces tiene la responsabilidad y la capacidad de salir de la esclavitud. Cada uno de nosotros puede salir de Egipto de manera personal. Esta salida se transforma en un llamado para explorar y encontrar el significado de nuestra vida. Invitemos a la reflexión, a la autoexploración. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué sueños he dejado de lado en el camino? ¿Cómo puedo contribuir al mundo de una manera que se alinee con mi verdadera esencia?
La lucha por el significado es un viaje que nos une a lo largo de las generaciones, un viaje que ha sido recorrido por hombres y mujeres en todo el mundo que anhelan liberarse de las cadenas de la rutina y encontrar un camino que les llene de alegría y un camino que les llene de satisfacción. Cuando liberamos nuestro potencial y comenzamos a vivir un propósito auténtico, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también iluminamos el camino para que otros que nos rodean puedan conseguirlo. Es fascinante observar cómo cada historia, cada luchador que ha salido de su propio Egipto tiene poderosas lecciones que enseñarnos, ya sea un líder carismático que ha cambiado el rumbo de una nación, un artista que se ha atrevido a soñar en grande o un individuo común que ha encontrado su voz en una comunidad. Cada uno de ellos nos muestra que la clave está en la sangre, en nuestras raíces y en ese reconocimiento de nuestro propio nombre. El proceso de salir de Egipto no está exento de desafíos, implica un esfuerzo consciente, una disponibilidad para enfrentar lo desconocido y el coraje de decidir una y otra vez que a pesar de las adversidades seguiré adelante. Pero recordemos que la salida de Egipto es también una celebración, es una afirmación de que somos más que nuestros miedos y que el verdadero hogar reside dentro de nosotros cuando abrazamos nuestro ser auténtico y nuestra razón de ser. Así que, mis queridos estudiantes, amigos todos de esta comunidad Chagaré Orá, hagamos de esta travesía, del estudio de este libro, un viaje de descubrimiento colectivo. Hablemos, compartamos nuestras historias, tenemos grupos para hacerlo, hagamos del diálogo un espacio sagrado donde el sentido pueda florecer. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en este viaje, a levantar, amigos míos, las copas en este próximo Pesaj que va a venir dentro de unos meses, pero que el tiempo pasa volando. A levantar esas copas brindemos por la libertad, por el propósito y por el significado. Que encontremos en nuestros nombres y en nuestras historias la luz que nos guía hacia nuestra propia tierra prometida. Shalom para todos y que nuestras vidas sean un reflejo de ese propósito vivido y celebrado.